tardes y buenas noches a todos ustedes, padres, jóvenes, y les mandamos saludos desde aquí, desde Crece Studios. Bienvenidos y quiero darle gracias a Dios primeramente por haberme dado esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y antes de comenzar con la palabra de Dios, pues quisiera hacer una oración para que Dios nos pueda guiar y ayudar, y que también pues la palabra que pueda yo hablar sea también para mí, porque primero cuando el que da la palabra es primeramente todo le está llegando a él, y en esta ocasión pues es para mí también, ¿verdad? No para los demás, primeramente para mí. Le doy gracias a Dios en el nombre de Cristo Jesús, porque Él nos ha ayudado hasta este momento y hasta este día. Y le doy gracias a Dios porque Él siempre es fiel y Él es verdadero. Él no nos deja y no nos abandona. Él su promesa las mantiene firmes y nunca quiebra sus promesas. En el nombre de Jesús le doy gracias por haberme dado la misericordia, y que le dé también misericordia a todos ustedes que nos miran a través de este video. Y le doy gracias a Dios por otra vez más permitirme y llegar a sus hogares. Quisiera leer en la carta que Pablo mandó a Gálatas. Pablo en un tiempo dice que él estaba maravillado de cuánto ellos habían creído y realmente se habían como alejado del llamado por la gracia de Cristo Jesús que Dios los hace a nosotros. Y en esta vez me ha tocado hablar de la lealtad. Y yo digo que el más leal, el más fiel de todos, de cualquier persona, es Dios por medio de Jesucristo, por las promesas que Él hace, porque desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos llamó desde entonces. Porque aquí lo explica Pablo. Explica Pablo de que él fue predestinado, dice, apartado para el evangelio, la verdad, apartado para el evangelio del Señor, dice, verdad. Y qué bonito, porque usted, amigo, hermano, amiga o hermana, Dios nos ha llamado y nos ha predestinado este llamamiento, porque así como Pablo, Dios lo llamó y lo apartó para el evangelio y el ministerio de Él, también a todos nosotros nos ha apartado y nos ha llamado y nos ha hecho ese llamado, pero no porque nosotros lo merecíamos. Es por la gracia de Jesucristo que nosotros estamos aquí, firmes todavía, en pie, ¿verdad? Y quiero leer, es un poquito extenso lo que quiero leer, pero también es algo que Pablo confronta a Pedro, porque aunque Pedro haya sido uno de los primeros apóstoles, Pablo le pone en cara lo que él anda haciendo como acepción de personas y mirando a ciertas personas con diferente manera, a diferente manera, y haciendo como diferencias entre las personas, ¿verdad? Entonces voy a leer el capítulo 1, 11, y voy a leer hasta
hasta el 15, ¿verdad? Y después vamos a pasar, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, de lo que estamos leyendo aquí. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice Gálatas 1, versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Quiere decir que él no vino a los apóstoles y les pidió permiso o les dijo: hey, miren, no, él se fue y agarró el mandato que Jesucristo le había dicho cuando él iba rumbo a Damasco, y lo cegó y le dio después le dio la vista por medio de un hermano que llegó y le puso las manos en la cabeza. Y aún a este hermano creyente que estaba al servicio de Jesús, le dijo a Dios: Señor, pero este Saulo, que ahora se llama Pablo, es el que persigue a tu iglesia, y le dice que él que lo haga porque él es un instrumento que él va a usar, que va a ser un buen instrumento para él. Y bien que sí vino a ser el instrumento de Jesucristo, bien, porque le fue fiel, le fue leal a la palabra también de Dios que Jesús le había encomendado. ¿Y qué le dijo? Que él iba a ser él vino a ser el que le llevó la palabra de Dios a nosotros, a los gentiles, a los que no éramos de judío o israelita, de la tierra de Israel, aún siendo él israelita. Bueno, después en el capítulo 2 dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. En estos tiempos habían ciertos judíos que aquí vamos a leer más adelante, que andaban espiando y también andaban diciéndole a todos que si iban a ser creyentes, que también se tenían que circuncidar. Y por eso aquí viene Pablo y exhorta a Pedro. Vea, más adelante vamos a leer eso. Más en el versículo
4 del capítulo 2 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos o someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así es que hasta Pedro en ese momento le está indicando, pues tú te vas, vete tú con los gentiles y yo pues me voy con nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Entonces ahí Pedro en ese tiempo todavía ¿cómo se puede decir? Tenía esa como distancia, porque pero en un tiempo se dio cuenta también que un ángel le dijo, vino a él y le dijo que fuera donde Cornelio, y ellos no eran judíos, y ahí cuando él llegó a predicar, porque fue llamado por medio de esas personas, él llegó a la casa de Cornelio, de un parece que era romano, y él llegó ahí y trajo el evangelio a ellos, y todos recibieron el Espíritu Santo en ese momento también. Así es que él todavía como que se rehusaba a predicarle a toda la gente, pero Dios le dijo que no hiciera excepción de personas, que todo lo que Dios había bendecido, él podía también seguir adelante y también poder predicar a todos, ¿verdad? Ahora dice, ahora estamos hablando también del evangelio, del ministerio de Pablo. Pablo era el que perseguía la iglesia, y él era uno de los que también más trabajó en el evangelio, en el evangelismo. Llevó la palabra de Dios. Por eso aquí cuando él saluda en el capítulo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Digamos, él fue llamado, él fue la revelación de Dios que él le dio, que él está diciendo aquí, que él está testificando, que él fue revelado el evangelio
para que él lo fuera y lo predicara. Ahora él fue leal, la lealtad de él, la fidelidad de él, conociendo la ley, como bien aquí dice también en Gálatas, él da testimonio que él perseguía, y él siendo también uno de los que había nacido en una de las ciudades donde aprendían la ley, y me imagino que él se había aprendido la ley de al revés y derecho también. Y por medio de la revelación de Jesucristo, él vino a saber que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el que tenía que haber venido para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y él sabía que su pueblo lo había rechazado. Así como él dice aquí, testifica también que él perseguía a la iglesia por las tradiciones de sus mismos padres. Así es que cuando nosotros recibimos este llamado, hay que ser conscientes que le tenemos que ser fiel a la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Dice en Hebreos 4:12. Mire, esta es una cita bíblica muy famosa que dice, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando Dios habla y hace ese llamado, uno siente eso que le está rodeando, y el sentir la palabra, y cuando dice que le parte el alma, quiere decir que cuando usted llegue a oír la palabra de Dios, que ese llamamiento que Dios le está dando, no se rehúse, no lo deseche, acéptelo, porque es mejor vivir con Cristo que sin Cristo. Porque con Cristo tenemos una esperanza, y esa esperanza es para tener vida eterna con Él, vivir con Él, donde no hay llanto, no hay más dolor, no hay más todo lo que hay en este mundo, que todo nos conmueve, todo nos preocupa. Tenemos que permitir que la palabra llegue y que nos toque, dejarnos que Dios nos haga nuevos de nuevamente, porque solo Él es fiel, solo Él nos puede ayudar, solo Él. Si alguien puede poner, alguien puede decir que por medio de un hermano, de una hermana, nosotros a veces salimos de cosas como problemas que nos pueden surgir durante nuestro caminar en el Evangelio, pero no hay que detenerse, porque todo eso va a pasar siempre. Nunca va a parar de nosotros recibir pruebas. Nunca vamos a parar de estar siendo probados por el enemigo. Siempre vamos a tener que nosotros ser probados. No hay escapatoria. Pero el que pierda la vida
por Cristo, la va a encontrar. ¿Por qué? Porque aquí dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo dice Pablo también. También Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Podemos pensar que nosotros estamos haciendo a veces las cosas bien, pero a veces queremos nuestras propias, hacer nuestra propia voluntad, y le preguntamos a alguien y le decimos, ¿tú crees que esto está bien? ¿Tú crees que esta cosa debería de hacerlo así o de otra manera? Queremos andar buscando que alguien nos diga cómo piensa una persona en la carne a como nos está diciendo Dios que nosotros lo conduzcamos. Ahora le voy a leer el capítulo 2:11 de Gálatas, porque esto se va a poner un poquito más serio. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice, porque era de condenar, pues antes que viniese, algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así es que cuando nosotros andamos buscando a ver qué nos dice alguien, a preguntarle, hey, ¿debería de ser esto así o tú cómo piensas? Nosotros queremos oír algo que nos va a decir algo que nosotros mismos pensamos sin pensar que es lo que Dios nos está diciendo. ¿Ya? Entonces es mejor oír la palabra de Dios y dejar que Dios nos guíe a hacer una decisión correcta, conforme a como Dios quiere. Y si buscando, dice en el 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Entonces es como decir, entonces Cristo murió en vano. Si es porque nosotros lo vamos a justificar por la ley, o porque alguien nos está diciendo que oh, está bien, no te preocupes. Tenemos que nosotros ser hacedores de la palabra, pero no por la ley, sino que por lo que hemos creído en el Evangelio, y tenemos que estar firmes y confiando en Dios, que Él va a seguir guiándonos, va a seguir abriendo puertas. Él es el que abre las puertas y Él es el que cierra las puertas. Y nadie abre y nadie cierra cuando Él abre. Así dice Apocalipsis. Eso es que ahí les dejo esa parte de reflexión. Hay que ser leales a Dios, porque Él ha sido fiel con nosotros. Él ha hecho todo por nosotros. Él entregó a su Hijo unigénito porque Él nos amó. Desde antes de la fundación del mundo, dice que Él ya los había predestinado estar en este momento, estar aquí, y hasta aquí nos ha ayudado. Aunque hayamos pasado por cosas diferentes, cada uno hemos pasado por cada cosa que nosotros tal vez no lo pudiéramos contar, pero lo estamos contando. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia en un tiempo para nosotros, y abrió nuestro entendimiento y nos dio la palabra de Él, y nos puso conciencia, y que nosotros podamos seguir adelante. Yo le invito a que siga leyendo la palabra de Dios, para que nosotros podamos ser edificados por medio de Jesús. La palabra de Dios nos va a revelar lo que Dios quiere para que nosotros, qué es lo que necesitamos seguir haciendo, cómo caminar, qué es lo que tenemos que hacer, teniendo la palabra en mente. Cuando Jesús fue tentado, Él le regresó al enemigo, al diablo, con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a salvar, los va a dirigir en buenos pasos, y va a quitar la prueba de nosotros. Pero tenemos que seguir conociendo más de la palabra de Dios. Y le doy gracias a ustedes por haberme escuchado, pues, y gracias otra vez más. Tengan buenas noches, y que Dios me los bendiga, y gracias una vez más por haberme permitido estar en sus hogares. Amén.